Muy buenos días y bienvenidos a Buen Vivir. Para mí es un gusto reencontrarme con el doctor Bernardo Ferrando, Buni para los amigos. Él es el director de Casa Verde, también el ideador y fundador de este programa bioenergético de flores y plantas del Uruguay, el MBU, ¿no? Sí. Que hace como 30 años que dirige y con una mirada muy del ser, muy sistémica. Así que gracias por estar hoy con nosotros, Buni. Un placer. Gracias por invitarme. Es una medicina de la persona, es decir, no solo de la enfermedad, sino ver a la persona como un todo, ¿no? En el cual, cuando vienen a la consulta, yo les explico, ¿no? Que yo trabajo con plantas, con flores, con hierbas, con la alimentación, y hago un montón de preguntas dirigidas a tratar de entender no solo la enfermedad, sino la persona. Claro, pero haces un montón de preguntas que a veces la gente puede decir, ¿pero es doctor o es psicólogo o es todo? Claro, porque el ser humano es una unidad, vos no podés separarla. Entonces, analizás para ver las características de personalidad. ¿Qué cosas lo estresan? ¿Qué cosas lo ponen nervioso a una persona? Porque el estrés es como la madre de todas las patologías, ¿no? De todas las enfermedades. Entonces hay que profundizar y ver las características de personalidad y su manera de sufrir, su manera de enfermarse, su manera de estresarse. Después vemos cómo se alimenta, analizamos sus vínculos humanos, cómo es a nivel de su entorno. Esas emociones tóxicas que también enferman. Claro, las relaciones hay relaciones que enferman, claro. Y después toda la historia transgeneracional, es decir, qué ha pasado con los padres, qué ha pasado con los abuelos, porque muchas veces el origen de una enfermedad está 2 o 3 generaciones para atrás. Entonces eso hay que mirarlo, hay que observarlo, hay que tratar de entenderlo. ¿Cuántas cosas repetimos de nuestros antepasados? Muchísimas. A veces decimos, yo no quiero ser como mi padre, y después estamos haciendo exactamente lo mismo. Mismo en el estudio de las personalidades, tú ves, por ejemplo, que una personalidad tiene determinadas características y resulta que la madre también la tenía y el abuelo la tenía, y hay una cadena de maneras de reaccionar y de estresarse y de enfermarse que se repite en la familia. Familias que son más alegres, otras familias que son más ayudadoras de todo el mundo, otras familias que son muy estructurados, perfeccionistas. Es decir, hay familias con características similares. Y eso hay que estudiarlo, eso hay que verlo, porque muchas veces viene una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad autoinmune, vamos a suponer, ¿no? Como el otro día vino una persona con una enfermedad autoinmune que tenía una artritis reumatoidea, una señora de 45 años que se agarró artritis reumatoidea. Y cuando entras a analizar, ves que es una persona con características de ser una persona muy ayudadora, en su personalidad paraíso, que nosotros le llamamos, que está siempre ayudando a todo el mundo. Y es una persona que niega su necesidad. Como está siempre volcada a los demás, niega lo que le pasa, lo que siente, y de pronto, en este caso, sufrió situaciones determinadas, sentimientos de ser dejada de lado, justo el marido se fue con otra, y eso le generó un gran estrés emocional, un gran sufrimiento interior que no lo pudo manejar adecuadamente. Eso se plasma en el cuerpo así. Y entonces, en el caso de ella, lo llevó al cuerpo físico y se enfermó de una enfermedad autoagresiva que es la artritis. Entender las emociones, entender los sentimientos, ayudarla a procesar sus heridas, sus traumas, sus angustias y a la vez ayudar a la persona en lo que es su manera de alimentarse, que es muy importante, porque en las enfermedades autoinmunes también cuando uno analiza desde el punto de vista de la alimentación, del intestino, vemos que hay un intestino permeable. Claro. El intestino permeable se da por determinados alimentos que inflaman la mucosa intestinal, la dejan permeable y al quedar permeable pasan toxinas, pasan bacterias, pasan... Sí, aparte hoy se habla del segundo cerebro, casi que es el primer cerebro con ese eje de comunicación con el cerebro. Cuando el intestino queda permeable, claro. O sea que pasan las toxinas, que el enterocito se inflama, entonces al inflamarse permite el pasaje de tóxicos al medio interno del cuerpo y eso genera o reacciones inflamatorias o reacciones alérgicas o reacciones autoinmunes o afectaciones del sistema nervioso. Lo interesante de este sistema tuyo también, Buni, es que además de entender y acompañar en ese proceso, también tenés las gotas
de esta medicina que son maravillosas, que son una homeopatía de una potencialidad impresionante. Es como una alquimia, como una magia que se produce. Claro, es una medicina alquímica que va ayudando a procesar interiormente las emociones, ayudar a despertar de la personalidad y a sanar las enfermedades. En el caso hablando de los arquetipos, ¿no? En el caso de esta señora, tenía un arquetipo del ayudador, ¿no? O sea, una estructura de personalidad del ayudador, y a la vez una herida, un arquetipo que es de abandono, que es la flor de amor de hortelano, que trabaja cuando una persona sufre del sentimiento de abandono. La flor que usamos es el amor de hortelano. Todo eso va ayudando a nivel físico. Entonces, trabajamos también con hierbas que trabajan a nivel físico, ayudando a procesar. Es maravilloso el proceso que podemos hacer, y por eso me encantó hablar de esto hoy, de esta mirada que tiene tu medicina del ser, que lo hemos hablado en diferentes momentos, pero hemos hablado de los caballos, hemos hablado de otras cosas, pero volver a esto que es esencial me parecía clave. Así que te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Un placer tenerte siempre. Gracias a ti. Nosotros seguimos con Más Buen Vivir.